Ahí está entonces la carátula, vamos a decir, historia de Bolivia. El tema es época de dictaduras en Bolivia. Ahí está, ya tienen entonces el detalle, compañeros. Anoten el título de este nuevo tema, época de dictaduras en Bolivia. También se puede decir la era de las dictaduras, ¿no? Es lo mismo en todo caso. Los años de la época de la dictadura, fíjense, es 1964 hasta el año 1982. Alrededor de 20 años, casi 20 años de dictadura en Bolivia. Entonces vamos a ir manifestando los personajes claves de cada una de estas movilizaciones, de los cambios de gobierno. Cuando decimos épocas de dictadura, no se olviden siempre, están cambiando de presidente constantemente. Va a haber muchos presidentes en esta época por culpa de golpes de Estado. Unos van a ser militares, otros van a ser civiles, pero no van a ser civiles que van a dar golpe de Estado, sino que van a ser civiles intentando retornar a la democracia. No se va a conseguir y van a volver nuevamente a lo que va a ser la época de las dictaduras. Lo que estamos observando es el contenido del tema. Vamos a ver dos partes importantes, que va a ser la época de las dictaduras, justamente lo que les decía, a partir del 64 para adelante, y después la recuperación de la democracia, 1982, 83, 84, 85 hasta el 89, y del 89, 90, 91, toda la década del 90, vamos a ir revisando un poquito, los gobiernos llamados democráticos. Se llama democrático porque no ha habido golpes de Estado. Y posteriormente, el próximo tema va a ser, pues, el de varios acontecimientos, ya estamos por terminar los días de estos temas acerca de historia de Bolivia, entonces nos estamos acercando al tema del Estado plurinacional también. Listo, comencemos con este primer gobierno. Como están viendo ustedes, los gobiernos posteriores a la Revolución de Abril, periodo de dictaduras. El presidente número 47 en la época de gobiernos en Bolivia es René Barrientos Ortuño. En algún caso va a estar enumerado ahí los números de los presidentes, pueden sacarle una capturita, como siempre les digo. Aparece la fecha de nacimiento, fallecimiento y el golpe de Estado en el cual ha sido gobierno el personal. Entonces, más allá de esos datos, les voy a ir explicando y anótense lo que ha hecho el presidente René Barrientos en su momento. Anótense la Constitución número 16. Una de las medidas de este presidente, no es que él mismo lo va a escribir, pero va a ser parte porque es gobierno, forma lo que se llama la Constitución número 16 en la historia de Bolivia. ¿Cuántas constituciones tuvo Bolivia? 19, por si acaso, para hacerles recuerdo a algunos compañeros con los cuales ya hemos ido avanzando ese tema, y con otros que quizás posiblemente, vamos a ver si es que va a haber otro módulo acerca del tema de la Constitución. Entonces, he hecho la Constitución número 16. Siguiente detalle importante. Crea Televisión Boliviana. En su gobierno entonces se crea lo que hoy conocemos como Canal 7 o Bolivia TV. Anótense, creación de la televisión boliviana. Y ustedes saben que es el primer canal que se ha desarrollado aquí en Bolivia. La televisión boliviana es el primer canal que se ha ido desarrollando como medios de comunicación en toda Bolivia. Luego, posteriormente, vienen los otros canales a iniciar también sus programaciones. Listo. Otro detalle interesante, importante, que va a ser historia también. Lamentablemente, René Barrientos es un personaje que está a favor del pueblo, pero en algunos casos no. 24 de junio de 1967, anótense, 24 de junio, 24 de junio de 1967, entonces, tal como están viendo ustedes, la masacre de San Juan. Para que me entiendan un poquito, les doy el detalle. La masacre de San Juan tiene que ver con ideas de que en las minas de Potosí
se está desarrollando lo que se llama un movimiento guerrillero. Aparentemente, no voy a decir que sí lo han conseguido, aparentemente parece ser que los mineros se estaban organizando en contra del gobierno de René Barrientos, posiblemente un grupo guerrillero, como les digo, en las minas de siglo XX y Catavi. Les vuelvo a repetir, las minas son siglo XX y Catavi. ¿Qué es lo que va a hacer René Barrientos Ortuño? Pues lamentablemente mandar las tropas del ejército boliviano y lamentablemente va a haber muchas personas que van a fallecer en el conflicto. Y a eso se le llama la masacre de San Juan. Incluso se cuenta un detalle en el cual una mujer estaba con un trozo de tela blanca para pedir una especie de tregua y lamentablemente lo que va a hacer René Barrientos es simplemente hacer que a las personas. Ahora, otro ley que está relacionado mucho a esto de la masacre de San Juan, anótense, 9 de octubre de 1967, 9 de octubre del mismo año 1967. 9 de octubre, entonces. ¿Qué se Ñancahuazú? Se eliminó la guerrilla de Ñancahuazú. Y que se escucha muy relacionado a esto. ¿Sí, compañera? 7. Se eliminó la guerrilla de Ñancahuazú. Otra vez, nuevamente les repito, se elimina la guerrilla de Ñancahuazú. Ahora sí, espero que se haya escuchado muy claro y les voy comentando entonces. ¿En qué consiste esto de la guerrilla de Ñancahuazú? Les decía, hay un personaje principal llamado, anótense, Ernesto Che Guevara. Ernesto el Che Guevara ha sido asesinado en tierras bolivianas justamente cuando se elimina la guerrilla de Ñancahuazú. Ernesto Che Guevara es un personaje a nivel internacional muy conocido. Para hacerles recuerdo un poquito, él es el que ha desarrollado justamente lo que va a ser la revolución en Cuba con Fidel Castro. Ernesto Che Guevara era un ministro de Educación, si no me equivoco, y Ernesto Che Guevara decía, yo no puedo estar en un escritorio sentado, y a Fidel Castro le va a dar la idea, por decir así, de salir de Cuba y llegar a Sudamérica e iniciar distintos grupos de movimientos y grupos guerrilleros. Y justamente Fidel Castro le da toda la posibilidad de viajar hacia Sudamérica y justo Ernesto Che Guevara se ha equivocado, vamos a decir, creo que lo dice Carlos Mes en sus documentales, dice, se ha equivocado Ernesto Che Guevara porque llegó aquí a Bolivia, a un país que ya había tenido una revolución nacional años antes. Justo en ese contexto Ernesto Che Guevara llega y la gente no está para poder desarrollar una nueva revolución. Es asesinado aquí en Bolivia entonces ese 9 de octubre de 1967. Ahora, ¿cómo termina el gobierno de René Barrientos Ortuño? Como están observando, la fecha de fallecimiento del personaje coincide justamente con el último día de gobierno, 29 de abril de 1969. Lamentablemente, René Barrientos Ortuño le encantaba muchísimo utilizar aviones, helicópteros, le encantaba volar, y el personaje va a ir hasta la localidad de Arque, en Cochabamba. No sé si alguien les di, quita de ahí, compañeros. Entonces se dice que el personaje había viajado hasta ese lugar y cuando está retornando de Cochabamba hacia La Paz, toma el helicóptero, él mismo es el personaje que va a tomar el helicóptero, empieza a subir y se dice que lamentablemente parece ser que no ha podido observar, pero habían unos cables de electricidad en los cuales justamente las hélices de los helicópteros han ido
jalando los cables de electricidad, se han enroscado de tal manera que pierde el control de la máquina y se va a estrellar. El personaje fallece en Arque, en Cochabamba, y deja de ser inmediatamente pues presidente de Bolivia. El siguiente presidente que están observando, en todo caso, Luis Adolfo Siles Salinas, es un presidente interino. Está en rojito constitucional, sí es legal, es constitucional, está contado como uno de los presidentes, pero ha durado muy poquito, fíjense, presidente del 29 de abril al 26 de septiembre. 5 meses, alrededor de 5 meses simplemente ha estado como presidente de Bolivia. ¿Por qué ingresa Luis Adolfo Siles Salinas? Porque René Barrientos Ortuño fallece y de inmediato no puede quedarse un vacío de poder en Bolivia, tiene que haber un presidente y al presidente interino que el Congreso va a resolver que sea él, fue presidente entonces en esos 5 meses. En esos 5 meses, Luis Adolfo Siles Salinas lo que va a hacer es bien sencillo, simplemente llama a elecciones, nada más. Su único acto administrativo entonces es llamar a elecciones. Se llama a elecciones y lo más interesante, compañeros, esto también hay un documental sobre esto con Carlos Mesa, vean los documentales, siempre les digo después de pasar las clases, vean ustedes los documentales, las clases, repítanlas. René Barrientos Ortuño y Alfredo Obando Candia son dos personajes muy interesantes. Entonces, vamos con este personaje. El presidente número 49, justamente el que les mencioné ahorita, Alfredo Obando Candia es el siguiente presidente en esta sucesión. Mientras están anotando su nombre o le están sacando capturita, les voy comentando un detalle importante. Luis Adolfo Siles Salinas, les decía, llamó a elecciones. Alfredo Obando Candia va a ir a las elecciones. Y mientras se está haciendo todo el trámite de las elecciones, todos tienen por cantado que Alfredo Obando Candia es el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque no hay otro candidato que le haga frente a Alfredo Obando. Entonces todos dicen, él va a ser el nuevo presidente de Bolivia. Interesantemente, cuando Alfredo Obando Candia decide ser candidato, ¿quién habrá sido el personaje o las personas que le habían dicho lo siguiente? Posiblemente no ganes. Entonces, Alfredo Obando Candia, que era un personaje que lo caracteriza Carlos Mesa, dice, es un personaje un poquito más de hechos que de pensamiento. Alfredo Obando Candia lo que hace es directamente dar un golpe de Estado. Por eso pueden ver ahí en las letritas rojas en la imagen, golpe de Estado. Hubo elecciones, pero no ingresó directamente a las elecciones. Estaba pensando ingresar, pero como parecía que posiblemente iba a perder, aunque no se creía eso, pero posiblemente, pues decidió dar un golpe de Estado e ingresar directamente como presidente. Fíjense las fechas de presidente, 1969, 1970, lamentablemente. Pero ¿qué es lo interesante de este personaje? Ha hecho acto administrativo. Primer detalle que quiero que anoten, ¿qué es lo que hizo Alfredo Obando Candia? Nacionalización del petróleo. Es un dato muy interesante esto, la nacionalización del petróleo. Segundo detalle importante, construcción de la planta de fundición de Vinto. Aquella planta de fundición de Vinto que está en Cochabamba, él había iniciado la construcción. Entonces, construcción de la planta de fundición de Vinto. Construcción de la planta de fundición de Vinto. Ahora, interesantemente, Alfredo Obando Candia es un personaje que parece ser más de izquierda que de derecha, es decir, es un personaje que si bien ha dado un golpe de Estado, parece que sus actos administrativos van más a favor del pueblo que en contra del pueblo. Es muy interesante, muy curioso tal vez, porque ustedes deben tener la idea de un presidente que entra por golpe de Estado siempre
destruye la parte económica, la parte social de Bolivia, pero en este caso parece que es un presidente que está más bien a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque el MNR recién ha salido. ¿A qué me refiero? Toda la influencia del MNR la siguen viviendo los militares. Revolución, hay que cambiar Bolivia para bien, por decir. Y justo cuando está desarrollando todo esto, golpe de Estado, compañeros. Otro presidente militar. Anótense el presidente número 50. Está a la mitad, por decir así. Juan José Torres, más conocido como JJ Torres. JJ Torres, entonces. Este personaje es un personaje que también es de izquierda, para que vean. Es cochabambino, desarrolló su golpe de Estado a partir de 1970 hasta el 71. Simplemente va a ser alrededor de casi un año, ni siquiera un año entero, fíjense. ¿Qué es José Torres? Anótense. Inicia el funcionamiento de la planta de fundición de Vinto. Les vuelvo a repetir. Inicia el funcionamiento de la planta de fundición de Vinto. Inicio de los trabajos, si quieren ustedes, en la planta de fundición de Vinto. Otro detalle interesante, anuló un contrato con Estados Unidos. Anuló un contrato con Estados Unidos. Para que vayan viendo un poquito la lógica de Juan José Torres, entonces, es un personaje, como ustedes están viendo, que está a favor del pueblo, en contra de, por decir así, de los capitales extranjeros. Estados Unidos es un país muy fuerte que quisiera tener negocios directos con Bolivia, pero haciendo que Estados Unidos gane más dinero y Bolivia tal vez pierda. Entonces, por ese motivo, Juan José Torres está a favor del pueblo y no va a intentar que Estados Unidos gane más dinero del que se debe, y por eso es que rescinde contratos, es que anula contratos. Mientras estos dos presidentes, Alfredo Bando y Juan José Torres, están desarrollando esa perspectiva de izquierda de los militares, otro golpe de Estado. Muy sonado, sí, fíjense, 21 de agosto del 71, 1:30, el general Luis Reque Terán, comandante del ejército, llega al Palacio de Gobierno y le comunica al presidente la decisión del alto mando militar de conceder al gobierno un ultimátum para su dimisión. Torres, es decir, Juan José Torres, responde: me sacarán muerto de aquí. ¿Quién es el próximo presidente? Como ya han visto ahí en la imagen, el general Hugo Banzer Suárez. Ahí está, compañeros. Entonces, Banzer es presidente de Bolivia. Es el personaje que más tiempo va a estar como dictador en Bolivia. Simplemente fíjense la fecha: golpe de Estado del 21 de agosto del 71 al 21 de julio del año 78. Alrededor de 7 años más o menos es presidente de Bolivia. ¿Qué es lo negativo? Que el general Hugo Banzer Suárez tiene una perspectiva de derecha. No está a favor del pueblo, sino a favor de algunas circunstancias, algunos posiblemente grupos de poder en Bolivia, y en algún caso tal vez a él mismo. Lamentablemente, un poco esa es la diferencia con el anterior o con los anteriores presidentes. Vamos a iniciar viendo qué es lo que ha hecho Hugo Banzer Suárez. Número 1, elevó el rubro de la construcción. Les vuelvo a repetir, elevó el rubro de la construcción. ¿Qué significa esto del rubro de la construcción? El campo de la construcción, si quieren ustedes, ha ido elevándose. En otras palabras más sencillas, en el gobierno de Banzer hubo mucho trabajo. Eso es lo positivo. Aunque tenga una perspectiva de derecha, hubo mucho trabajo. Lo lamentable va a ser que posiblemente se ha ido endeudando. Hay dinero, pero deuda externa está subiendo. Número 2,
impulsó la agricultura en Santa Cruz. Ahí está lo que les dije hace ratito. Víctor Paz ha construido una carretera, ahora Banzer, ¿qué está haciendo? Impulsa la agricultura en Santa Cruz. Impulsó la agricultura en Santa Cruz. ¿Qué alimentos, vamos a decir, ha ido desarrollándose en Santa Cruz? ¿Qué productos? La caña de azúcar. Entonces, fíjense, no es nada raro que Santa Cruz tenga pues las industrias azucareras más importantes como Guavirá, Bélgica y otros. Número 2, arroz. La mayor cantidad de producción de arroz, pues hasta el día de hoy. Maní. Otro producto, algodón. Y finalmente otro producto interesante, la soya. La soya. Entonces, fíjense, toda la producción de alimentos, la producción interesante económica de Santa Cruz, se da por este golpe de estado de Hugo Banzer Suárez. Hay un tercer detalle muy interesante también, que se ha desarrollado en su gobierno de Banzer, el abrazo de Charaña. Acuérdense de lo que ya hemos visto en el tema de la guerra del Pacífico, en el tema marítimo, el abrazo de Charaña. Se han ido a abrazar en pleno frontera entre el dictador Banzer con el dictador Augusto Pinochet de Chile. Pero no llegaron a ningún acuerdo, hemos dicho. Vamos con otro detalle importante, va a ser el caso de, y esto es lo más terrible, el Plan Cóndor. El Plan Cóndor. Por documentos desclasificados, hoy por hoy ya sabemos que Estados Unidos ha estado detrás de la planificación de lo que se llama el Plan Cóndor. Ustedes buscan información en Internet, en el YouTube, en el Google, les va a salir un montón de documentos desclasificados seguramente, en los cuales Estados Unidos ha tenido la idea, la intención de que no haya gobiernos socialistas en ningún país de Sudamérica. Pero específicamente esto va a ser para Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Solamente para los países del sur de Sudamérica se ha ido manifestando esto más fuerte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos piensa que desde el MNR esto es un socialismo y no es un gobierno de derecha, por decir así, liberal, sino socialista. El día de ayer no les había comentado, esto entre paréntesis les voy comentando, incluso cuando Víctor Paz Estenssoro fue presidente de Bolivia e hizo la nacionalización de las minas, acuérdense de Simón Patiño, Hochschild. Interesantemente, Estados Unidos le había seguramente mandado una nota a Víctor Paz, al gobierno del MNR, diciendo, ¿tu gobierno en Bolivia es socialista o qué política estás imponiendo ahí? Porque reformas educativas, reformas agrarias, nacionalizaciones, parece socialismo. Entonces, Víctor Paz tuvo que mandar una nota al gobierno de Estados Unidos, seguramente a la embajada o por medio de la embajada, diciendo lo siguiente: no somos socialistas, sino nacionalistas. ¿Qué significa? Que queremos Bolivia, que queremos lo mejor para Bolivia, y ese es el motivo por el cual hacemos tantas reformas. Y les dio una prueba de fuego el gobierno de Estados Unidos. Le dijo a Víctor Paz, si tu gobierno es nacionalista, indemniza a los varones del estaño. Y ese es el dato que ayer no les había dado. Les había indemnizado el MNR a los varones del estaño. Nacionalización significa quitarles y nada más. Las minas son de Bolivia, del Estado boliviano. Pero en este caso, por culpa de Estados Unidos, en parte vamos a decir, el MNR tuvo que indemnizar montos de dinero a modo de compra de las minas para que al final de cuentas le pertenezca justamente las minas al Estado boliviano. Entonces, fíjense, el Plan Cóndor, entonces, les decía, está diseñado por Estados Unidos. ¿Y qué significa el Plan Cóndor? Anótense, es muy desastroso. Muerte,
o expulsión de sindicalistas. Muerte o, en otras palabras, los sacan del país, los exilian, si quieren, en otras palabras. Muerte o exilio a los sindicalistas. Por favor, eso. Sí, nuevamente. A los sindicalistas, ¿qué es lo que les va a suceder? Uno, pueden fallecer, es decir, los van a asesinar. O número dos, exiliarlos. ¿Qué es exiliar, compañeros? Pues sacarlos a la fuerza a otro país vecino. Puede ser a la Argentina, puede ser a Brasil, puede ser a Colombia, a cualquier país, pero menos que se queden en el mismo país. Entonces Banzer lamentablemente hizo eso. Hubo muchos desaparecidos, muchos muertos en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Y no solamente en el gobierno de Banzer, sino el de Pinochet, el de la Argentina, el de Uruguay. Incluso se dice que los organismos de inteligencia de cada país se habían unido justamente. Si en Bolivia hay muchos problemas por sindicalistas, por los dirigentes, vamos a decir, pues se los expulsa a otro país como es Chile. ¿Por qué a Chile? Porque en Chile también hay una dictadura y pues allá se van a hacer cargo de los sindicalistas de Bolivia. O de Chile a Uruguay. Imagínense. Eso es lo que ha sucedido en el Plan Cóndor en Sudamérica. Ahora, se dice que Hugo Banzer Suárez se había endeudado y por ese motivo parece ser el motivo principal por el cual va a salir del gobierno. Él simplemente, fíjense lo que les voy a decir, llama a elecciones. Cuando llama a elecciones, hay un personaje que es uno de sus allegados, su ahijado, vamos a decir así, Juan Pereda Asbun. Por si acaso ahí les coloco el nombrecito, el general Juan Pereda Asbun. Entonces Juan Pereda Asbun en realidad va a ir a las elecciones que Banzer está proponiendo, gana las elecciones Juan Pereda Asbun. Pero interesantemente hay información en la cual dicen en Santa Cruz se dio un fraude. Y como se ha dado un fraude, pues las elecciones están viciadas de nulidad. ¿Qué es lo que hace Juan Pereda Asbun? Sale a los medios de comunicación y él mismo dice, sí, yo estoy en contra de este fraude, sucedió un fraude y está muy mal. Y justo él es el ganador, fíjense, él es el ganador de las elecciones, pero él mismo dice, está muy mal que haya un fraude, entonces simplemente se anulan las elecciones. Mientras esto está sucediendo, curiosamente, es muy curioso esto, chicos, Juan Pereda Asbun posteriormente llega hasta el Palacio de Gobierno y le da un golpe de Estado a Banzer. Esa es la historia oficial. Se dice que Juan Pereda llegó hasta Palacio, se dio un golpe de Estado, Banzer tuvo que renunciar, salir y demás, pero sé que todo es un show, parece que todo está armado, parece que es un teatro, porque Banzer es el personaje que tiene mucho poder en Bolivia en ese entonces, y Juan Pereda Asbun simplemente es, como les decía, el ahijado es uno de los que va a seguir a Banzer simplemente. Entonces, para mostrar a la población que se está, entre comillas, dando un golpe de Estado, se arma todo esto y Juan Pereda Asbun toma el poder. Pero no le va a durar, fíjense, del 21 de julio al 24 de noviembre del 78, muy poquito. Y le van a dar otro golpe de Estado. No hizo ningún acto administrativo Pereda Asbun. Directamente pasamos al siguiente presidente que le va a dar un golpe de Estado, el general David Padilla Arancibia. Fíjense, seguidilla de golpes de Estado. Banzer era el personaje que estaba mucho tiempo, pero después seguidillas de golpes de Estado. Ahora, interesantemente, David Padilla Arancibia hace un caso muy interesante, es un personaje muy interesante
porque él hace que Bolivia retorne a la democracia, por lo menos unos momentos, un año, casi un año. Entonces les comento, ¿qué es lo que hizo como acto administrativo? Anótense, en su gobierno se recuerda el centenario de la Guerra del Pacífico. Otra vez les repito, en su gobierno se recuerda el centenario de la Guerra del Pacífico. Centenario de la Guerra del Pacífico. 100 años se ha recordado en el gobierno de Padilla Arancibia que Bolivia había perdido el litoral. Hay una imagen, van a poder verlo si lo revisan ustedes en los videos, como les digo, de Mesa. Ahí muestra justamente a David Padilla Arancibia en un pequeño corte, un pequeño comercial, si quieren ustedes, en el los balcones del Palacio de Gobierno, y todos a las 12 en punto del 23 de agosto del año 78 justamente, tocan las campanas y toda la Bolivia, los micros, los automóviles se quedan parados y solamente se escuchan las campanas de una iglesia. Entonces, se recuerda de esa manera la pérdida del litoral, 100 años de la pérdida. Lo segundo que hace, anótense, retorno a la democracia. Retorno a la democracia. Cuando se retorna a la democracia, hay un personaje que sobresale. Es decir, este personaje, David Padilla, le entregó el poder al Congreso y el Congreso va a decidir quién va a ser el nuevo presidente de Bolivia. Y el Congreso, por votación, dice que Walter Guevara Arce, presidente del Senado, por si acaso, ha de ser el nuevo presidente de Bolivia. Entonces, fíjense, compañeros, ahí tenemos todavía un montón de pequeños temas que hay que ir desarrollando, pero Walter Guevara Arce es el nuevo presidente constitucional y civil, por si acaso, de la recuperación de la democracia, que lamentablemente va a durar menos de un año, como les decía. Listo, compañeros, espero que les haya sido grato también. El día de mañana vamos a ir terminando el tema de lo que va a ser la época de dictaduras, vamos a ver la época del periodo de los 90 y vamos a entrar a otros temas para el día lunes e ir terminando con el Estado plurianual. Hasta el día de mañana, entonces, compañeros, deditos arriba, nos vemos, bendiciones.